¿Cuál es el origen de la Navidad? Yo sé la respuesta, y no es la de un obispo llamado Noel, que llevaba regalos a los niños. No, no se crean todo lo que dicen los libros de cuentos. La verdadera historia se remonta hace relativamente poco tiempo, y el personaje principal no se llama Santa Claus, sino San Sangriento. Cuenta la leyenda que en una pequeña aldea en lo que hoy es la tierra de Noruega, vivía un hombre muy adinerado, el cual tenía fama de ser muy bueno. Ayudaba siempre a sus vecinos, y la noche de Navidad, cuando todos en la ciudad armaban su pesebre, su árbol, e iban a misa, él con su traje de seda rojo relleno de lana, su gorro rojo con una cola de liebre en la punta, su bolsa verde de lino y su carroza, tirada por 2 caballos, dejaba regalos a los niños en la entrada de las casas. A todos les gustaba esta tradición, pues notaban cambios favorables en su conducta. En cuanto comenzaba diciembre, los niños comenzaban a portarse bien. Se volvían obedientes, serviciales y sumisos. Los padres encantados no encontraban excusa para dejar de agradecerle. Pero una familia, un día por accidente escuchó algo muy horrendo, un día antes de Navidad. Algo que les puso los pelos de punta y les provocó asco al oírlo. Era su hijo pequeño, el cual temblando y llorando decía: «Niñito Dios, por favor ayúdame. Todos los años me porto bien. Soy un buen niño, pero San Sangriento siempre viene la noche de Navidad mientras todos duermen. Entra por mi ventana, me mete en su saco y me lleva a su casa. Y en ese lugar junto a otros niños me toca, me golpea y nos rocía con sangre de cerdo. Luego nos baña, y eso es lo peor, pues él se baña con nosotros. Luego nos viste, nos mete en la bolsa y nos lleva a nuestras casas de nuevo. No quiero que venga más. No quiero que me toque. No quiero que me meta en su saco». En ese momento, los padres destrozados entendieron que el bondadoso filántropo era en realidad un monstruo que abusaba de los niños del pueblo. Al día siguiente, contaron lo sucedido a los demás padres que, incrédulos, tras interrogar a sus hijos, comprobaron que era verdad. Pero decidieron no dejar las cosas así y esperarlo en la primera casa del pueblo para vengar a sus hijos. Se pusieron en marcha y esperaron. La noche era hermosa. La luna brillaba muy cerca, como queriendo presenciar el espectáculo de la carroza, acercándose a la casa señalada. Bajarse el desgraciado de esta y trepar por la pared norte de la casa hasta la ventana superior. Luego salir de la misma con el saco verde de lino al hombro y saltar ágilmente a la calle. En el momento que subía el saco a la carroza, los aldeanos salieron de sus escondites y con antorchas, guadañas y horquetas trataron de atraparlo. Pero el sujeto, con la cara roja de rabia de ser descubierto, sacó un sable y comenzó a defenderse. Tras hacerse un espacio, logró subir a la carroza y escapar. Pero el destino no quería que se saliera con la suya, y tras una larga persecución a caballo, una antorcha dio en la carroza, la cual comenzó a arder. Al tratar de soltar la carroza de los caballos, no se dio cuenta de la curva que lo llevó a él, a sus 2 caballos y a los 3 niños a un precipicio que silenció sus gritos de odio. Prometiendo venganza, los aldeanos, un poco más tranquilos, al otro día bajaron al precipicio para buscar los restos de sus hijos y del maníaco. Pero al llegar no encontraron caballos, carroza ni al sujeto, solo un triste escenario: los cuerpos decapitados de los 3 niños que logró secuestrar. Eso demostró que el sujeto había completado su venganza, pero aún no está satisfecho, y con su traje de seda rojo para que no se manche de sangre, su saco de lino verde del cual no podrán salir los gritos que emitas, y su carroza infernal, irá tras de ti si has sido un niño malo en algún momento, ya sea que seas un adulto o un anciano. Si alguna vez fuiste un niño malo, la próxima Navidad será tu turno.